Bueno, habría que saber cuál es el vacío legal, toda vez que hemos entrevistado a otros expertos en materia electoral y manifiestan que no hay ningún tipo de vacío, que la obligación de controlar una precampaña electoral está 100% en manos del actual Consejo Nacional Electoral. Hay algunas acciones que tal vez no se puedan identificar, determinar, quizá no todas las acciones se puedan determinar y dar un seguimiento de investigación, pero hay otras que son realmente saltan a la vista, sobre todo por la cantidad de dinero que se invierte en las mismas. Quisiera empezar con mi primer invitado de esta mañana. Mauricio Alarcón está acompañándonos ya. Mauricio, muy buenos días y bienvenido. Quisiera empezar con este tema. No sé cuál es su opinión en torno a la responsabilidad y el papel que el Consejo Nacional Electoral tiene que hacer frente a acciones de pre-campaña electoral, así como a otras acciones sospechosas. También se habla de la responsabilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral de ver, de prever, de prevenir la inversión de dineros mal habidos o provenientes de actividades delincuenciales como el narcotráfico en las distintas campañas electorales. Eso, pues de acuerdo a algunos expertos, está en la ley y debe ser aplicado. ¿Qué opina usted? Buen día, Janet. Un saludo para ti y para nuestra audiencia de visionarias y vis a vis. La norma es clara y debe ser respetada por todas las personas sin excepción. En un contexto electoral como el que vivimos desde ya unos días a propósito de la campaña y desde hace algunas semanas a propósito de este proceso electoral extraordinario, hay obligaciones, hay responsabilidades, no solo de los sujetos políticos, partidos, movimientos y sus representantes, así como de los candidatos, sino también del Consejo Nacional Electoral, la autoridad electoral durante este periodo. Hay una prohibición expresa en el Código de la Democracia a propósito de lo que tú señalabas hace un momento. Se dice claramente que es una infracción electoral grave, que puede ser sancionada con multa, pero también con la destitución del funcionario electo o la suspensión de los derechos de participación por un periodo de 6 meses hasta 2 años a quienes hagan actos de campaña anticipada o precampaña electoral. Una infracción electoral grave que cometen todos los candidatos sin excepción a vista y paciencia de las autoridades. ¿Se requiere acaso que seamos los ciudadanos los que juguemos al malo de la película y denunciemos para que esto se aplique? Necesitamos que los actores políticos, particularmente los candidatos, nos demuestren que son capaces de cumplir con la ley para acceder a un cargo público o incluso, pensando en una solución quizá un tanto más extrema, Danet, sinceramos los procesos electorales en general y hacemos una reforma que de una buena vez elimine este tema para evitar que sea burlada por todos los candidatos sin excepción. ¿Y hasta qué punto entonces es, y justo tomando este último punto, hasta qué punto es lógica, real, aplicable la normativa? Porque eso también hay que ver. Muchas veces las normativas son tan estrechas, tan estrictas, que de alguna manera, pues, candidatos en buena o mala intención, pues, se burlan de la normativa. A criterio personal y de la organización que dirijo, Ciudadanía y Desarrollo, desde hace varios años hemos planteado la eliminación de esto, que no es sino un saludo a la bandera danesa. Es preferible que los candidatos rindan cuentas desde que se autopostulan dentro de un proceso democrático interno en una organización política, a que tengamos estas normas que nadie respeta, que nadie aplica y que terminan convirtiéndose en cualquier cosa menos en normas de carácter obligatorio con consecuencias sancionatorias. Así es que ojalá en algún punto nos sinceremos, aceptemos que la campaña existe y por el contrario, como he dicho, exijamos que rindan cuentas desde ese momento, porque citando el caso de esta elección extraordinaria, ¿qué nos van a decir los candidatos, a pesar de lo que dice el Código de la Democracia, sobre sus actividades político-partidistas de las semanas previas del inicio formal de la campaña? Nos reportarán probablemente unos 10, $20 como acostumbran, cuando todos sabemos que recorrer el país por vía terrestre, por vía aérea, movilizar brigadistas, pagar artículos promocionales de campaña,
no son baratos en un esquema ecuatoriano como el nuestro. Claro, y los recursos destinados, de acuerdo a lo que está destinado para esta campaña electoral, por binomio son 309.243 dólares con 38 centavos para cada binomio. Es decir, también pues en torno a la realidad de lo que implica, por ejemplo, recorrer el país o de lo que implica poder apoyar distintos eventos que se puedan realizar, organizar distintos eventos para poder presentar sus propuestas a la ciudadanía, también tal vez es bastante irreal el presupuesto. Debo hacer una aclaración, Janet. La cifra a la que tú te has referido es del fondo de promoción electoral asignado a los candidatos y es el que pagamos todos para que puedan aparecer en los medios de comunicación. Esos 309.243,48 es la base que se le asigna al candidato independientemente de si va o no va en alianza. El Código de la Democracia incentiva la formación de alianzas con una suerte de bonificación por cada una de las organizaciones políticas que se agrupa, y para este proceso electoral en específico tenemos dos candidatos, Yacu Pérez y Jan Topic, que al ir en una alianza de tres organizaciones políticas reciben cerca de $500,000. Y en el caso de aquellos que van en alianza de dos organizaciones específicamente, Daniel Noboa y Otto Sonnenholzner, una cantidad aproximada de $430,000. Ahora, esto, que es lo que pagamos nosotros, ojo, tiene ese límite, pero en las últimas reformas al Código de la Democracia, las que tuvieron lugar en febrero de 2020, se sinceraron los montos de gasto electoral, aquel que corresponde a la organización política en cuanto a ingresos levantados por cuenta propia y gastos ejecutados para cualquier otra cosa que no sea la promoción en medios de comunicación. Y para este proceso electoral estamos hablando que ese límite hoy, para este proceso, elección presidencial, supera los $5 millones, lo cual es bastante más realista si consideramos la condición y la realidad del país, ¿no? Antes, efectivamente, como tú dices, el monto era de apenas algunos cientos de miles de dólares y los candidatos frecuentemente lo sobrepasaban, también con impunidad total, pues las multas que se aplicaban y las sanciones tampoco eran aplicadas de la mejor manera. Hoy, con este tope realista, al menos esperemos, una vez más, que se rinda cuentas de manera sensata sobre los ingresos y los gastos y que no ocurra lo que ya ocurrió en la elección presidencial del 21 y en las seccionales de 2023, que los candidatos terminan, muchos de ellos por supuesto, reportando ingresos y gastos risibles para unas campañas como las que realizan. Avanzando ahora en cómo va la campaña electoral, quisiera que vayamos haciendo una evaluación, toda vez esta responsabilidad que tenemos los votantes de conocer bien a los candidatos para poder darles nuestro apoyo con nuestro voto para este periodo especial, este periodo extra, digamos, que se abrió luego de la muerte cruzada. El jueves 13 de julio empezó la campaña electoral, terminará el próximo 17 de agosto, 3 días antes de la primera vuelta electoral. ¿Cómo ven la campaña electoral? Bueno, hemos visto que ese adelanto de la campaña, recordemos que originalmente estaba prevista realizarse por poco más de 10 días durante el mes de agosto, ha traído consecuencias particularmente en cuanto a la promoción electoral a los candidatos. No es lo mismo planificar con anticipación ese gasto de los 300, 400 o $500,000, según corresponda, en pautaje en medios de comunicación para 10 días, que dosificarlo para más de un mes. La programación en varios medios de comunicación, además, en cuanto a la pauta, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, porque entra el candidato a competir en la franja publicitaria con los auspiciantes regulares que ya tienen comprados de manera anticipada paquetes de promoción y de publicidad en los medios de comunicación. Así, tú ya lo has dicho, llevamos algunos días en campaña, no muchos, pero la presencia de candidatos a la presidencia y a la asamblea en medios de comunicación con su pauta promocional ha sido prácticamente nula.
Si consideramos, por otro lado, lo que es la actividad propia, la pre-campaña, que ya se realizó, y la campaña de estos días y este fin de semana, pues vemos que siguen recorriendo el país. Algunos de ellos incluso durante este fin de semana han mantenido un perfil prácticamente desaparecido, no han hecho recorridos, y pues quizá las condiciones propias de un proceso sui generis como este termina afectando esa forma tanto de recaudar fondos para actividades cotidianas como para la realización de actividades de promoción directa en territorio con los ciudadanos. Por ello es que es vital que en espacios como este, a través de los medios de comunicación, se entregue a los ciudadanos, teniendo a los candidatos enfrente, más y mejor información sobre su trayectoria, sobre su plan de gobierno, sobre su equipo de trabajo, de tal forma que, prestando atención a estos espacios, siguiendo como muchos de nosotros a ustedes, podamos sacar nuestras propias conclusiones y decidir de manera sensata respecto de este proceso de transición de aproximadamente 1 año y medio, en el que alguien se hará cargo del Ejecutivo y tendremos 137 nuevos representantes en la Asamblea Nacional. Claro, y la preocupación va en torno a la posibilidad de identificar, por ejemplo, a aquellos candidatos a la Asamblea que quieren repetir, es decir, que están para la reelección, que acaban de salir de la Asamblea Nacional por un rendimiento vergonzoso. No se puede calificar de otra manera al haberle dado una imagen muy pobre a la Asamblea Nacional por su nulo trabajo en favor de lo que más interesa a los ecuatorianos, de estos temas que nos tienen en vilo, como el de la inseguridad, por ejemplo, como el de enfrentar la gestión de riesgos. Ahora se viene un fenómeno del Niño. Este fin de semana tuvimos un temblor fuerte aquí en la ciudad de Quito y no tenemos ley de gestión de riesgos, todo por esta inacción de esta última Asamblea Nacional. Y sin embargo, de ellos aproximadamente 70 exasambleístas quieren volver a la Asamblea Nacional. Somos los medios de comunicación los que estamos tratando de informar en la mayor, entregar la mayor cantidad de información para que la gente pueda elegir bien. Y hay otro tema sobre lo cual se necesita alertar a la ciudadanía, y es sobre todos aquellos candidatos que tienen glosas, que tienen algún pendiente con la justicia, que han sido relacionados con algún tipo de delito y al candidatizarse están tratando de evadir a la justicia. Es decir, el papel de los medios de comunicación en este sentido, digitales y tradicionales, por llamarlos de alguna manera, es vital. Efectivamente, Danet, y por ello, por ejemplo, hay que destacar ese trabajo que ustedes están haciendo de promover un debate presidencial, más allá de aquel oficial que realiza el Consejo Nacional Electoral y que, hay que decirlo, los ecuatorianos difícilmente vamos a ver. Hay que ser honestos. Así es que en esos espacios que ustedes generan, en ese incluso intercambio directo con los candidatos, es que se entrega más y mejor información a la ciudadanía. Respecto de los legisladores, caso puntual que tú has mencionado, desde Ciudadanía y Desarrollo y su Observatorio Legislativo, esperamos en los próximos días poder entregar un compilado de información sobre la gestión legislativa de aquellos que buscan volver a ocupar una curul durante este 1 año y medio, y que sean ustedes y que sea la ciudadanía la que saque sus propias conclusiones, pero no por ello debemos dejar de lado algunos casos que resultan bastante risibles, como el de aquel asambleísta que decía que pues el sueldo no le alcanzaba ni para la primera semana del mes, pero ahora está nuevamente postulándose y en su desesperación ni siquiera lo pudo hacer en el mismo partido político con el que originalmente llegó a la asamblea, sino que ahora ha tenido que buscar otro. Y así, algunos casos en los que ha sido evidente el camisetazo, el transfugismo, y candidatos que optaron por una opción política en 2021 que les permitió llegar a una curul, hoy aparecen en otra totalmente opuesta ideológicamente, dejando en evidencia que para lo único que sirven en muchos casos los partidos y movimientos políticos es como maquinarias electorales o vehículos para llegar al poder, y no efectivamente como organizaciones políticas que son el pilar fundamental de la democracia.
Las candidaturas, hablando ya de los binomios presidenciales, haciendo una evaluación desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre qué tan cercanas son esas propuestas a la ciudadanía, qué tan empáticas pueden ser, qué es lo que se necesita ahora, que la ciudadanía sienta que lo que están diciendo puede alcanzar a resolver sus problemas del día a día, más allá de las ofertas y promesas que se puedan hacer. ¿Cómo vemos esta campaña que tenía que ser extraordinariamente creativa y sobre todo pues vencer ese reto de la barrera entre el político y el elector y volverse mucho más empático y cercano? ¿Cómo vemos estas candidaturas que están ya en campaña electoral? En general, Janet, tenemos 8 binomios presidenciales que presentan propuestas al país con muy poca base de datos, de información real respecto a lo que ocurre en el país, que hacen ofertas en muchos casos irrealizables durante el periodo de tiempo que tendrán a su cargo en el ejercicio del poder y que además cambian el discurso conforme van a uno o a otro lugar del país en sus recorridos. Y yo creo que eso es insultar a la inteligencia de los ecuatorianos. Sabemos, por ejemplo, que es imposible en un año y medio construir grandes obras de infraestructura, que hablando de seguridad en un año y medio es imposible construir nuevos centros de rehabilitación social en las condiciones que los más altos estándares internacionales demandan. Es ridículo e insultante que nos digan que en un año y medio van a poner fin a la inseguridad sin demostrarnos cómo se va a atacar a los problemas de fondo. Creer que todo es cuestión de salir a dar bala o creer que todo es cuestión de salir a dotar a la policía de equipamiento es ridículo cuando hemos visto que este proceso de inseguridad se arrastra desde hace mucho tiempo y que solucionar de fondo la causa del problema nos va a tomar varios años. Si nos metemos en temas económicos, propuestas que no tienen pies ni cabeza en cuanto a candidatos a la Asamblea Nacional, candidatos a la Asamblea Nacional que hablan de reducir impuestos cuando la potestad tributaria, la iniciativa de proyectos de ley en materia tributaria emana del Ejecutivo, del presidente de la República, no de la Asamblea Nacional. Así es que creo y confío en la inteligencia de los ecuatorianos para que en esta oportunidad sigamos aumentando el voto con cabeza y reduciendo el voto con hígado o con corazón. Sabemos que esos representantes que van a ocupar un espacio temporal durante un año y medio están ahí porque les hemos entregado un poder, un mandato, y en consecuencia de ello no solo que tienen que hacer lo que los ecuatorianos queremos y esperamos, sino rendir cuentas de manera permanente respecto de cada uno de sus actos. Bueno, y no solamente eso, ¿no? Hablan de constituyentes, hablan de consultas populares, hablan de construcción de grandes obras, hablan de resolver grandes problemas, y la verdad, con solamente el fenómeno del Niño creo que van a tener bastante trabajo. Si logran hacer algo efectivo en esa prevención y atención de este desastre que se viene, pues ya podrán escribir que algo hicieron, pero ahora también esta es la realidad de que en este año y medio hay muy poco dinero en la caja fiscal, por no decir que quizás no quede nada. Pero también un mensaje al elector, Mauricio, desde su experiencia y desde su trabajo con la sociedad, con la ciudadanía. Y es en esto de que siempre en estas campañas electorales siempre nos centramos en lo que quisiéramos que hagan, en lo que queremos escuchar y no partimos de la realidad. Y eso siempre nos hace elegir mal. Debemos actuar siendo realistas. La responsabilidad mayor está en nosotros, Danet. Candidatos al frente nuestro pueden decir maravillas o pueden ofrecernos todo. Que en nosotros está el voto, el poder estar bien representados, poder elegir a quienes hacen mejor las cosas o han demostrado hacer mejor las cosas. Entendiendo que votar es importante para la democracia, pero no lo es todo, que hay otros elementos que también tienen que ser garantizados por nuestros representantes: la independencia de funciones del Estado, particularmente de la justicia, el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos,
la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, el derecho de protesta social. ¿Cuántos de los que hoy nos vienen a buscar para que votemos por ellos en anteriores espacios sin ningún problema han restringido derechos y libertades de la ciudadanía? O con sus actos han interferido en otras funciones del Estado. Ese tipo de cuestiones las debemos tener en cuenta al momento de votar. La responsabilidad mayor, insisto, está en nosotros. Nosotros tenemos el deber de elegir bien, y elegir bien es elegir con información y con datos. Que la sociedad civil, organizaciones como la que dirijo, vamos a entregar insumos a través de los canales de comunicación para que ustedes sepan quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas, que los medios de comunicación en espacios como este no sean complacientes, sino que hagan preguntas incómodas, que pregunten quién financia, que pregunten quién forma parte de un equipo, para después no llevarnos sorpresas desagradables de financistas que buscan réditos de manera inmediata, ocupando un espacio o vendiendo cargos públicos, o incluso de cuestiones de palancas para poner a uno o a otro en un cargo sin tener pleno conocimiento de causa. ¿Quiénes están detrás de los candidatos? Incluso, Janet, es importante. Me refiero a si tú eres un candidato monotemático, ¿quién te asesora en economía? ¿Quién te asesora en seguridad? ¿Con quién construiste el plan de gobierno? Demuéstrale al país que no eres tú, que hay un equipo detrás. Demuéstrale al país que cuando llegues a la presidencia de la República no vas a tener problemas en armar tu gabinete, ni vas a estar vendiendo puestos para obtener gobernabilidad durante 1 año y medio con la Asamblea Nacional. Y en el caso de los legisladores es mucho más fácil, porque un asambleísta solo puede legislar y fiscalizar. Un asambleísta no puede hacer nada más. Si un asambleísta le ofrece más que ello, rechácelo como candidato, no opte por él. Y además, cuando tenemos temas pendientes como los que tú has señalado acertadamente, Janet, sería bueno escuchar, por ejemplo, qué saben ellos de los proyectos de ley que están en trámite en la Asamblea, listos para la votación definitiva, para su aprobación y puesta en vigencia. ¿Qué tienen que decir, por ejemplo, sobre una ley de gestión de riesgos que durante más de 2 años en este último periodo no vio la luz y que tiene que ser tramitada de manera urgente a propósito del fenómeno del Niño? Ese tipo de cuestiones sensibles, preocupantes, son las que se tiene que topar para que la ciudadanía, con más elementos de convicción, procure elegir a los mejores. Y esa ley de gestión de riesgos, Mauricio, lleva durmiendo en la Asamblea Nacional 14 años. Esa es la realidad. Realmente no ha sido importante ni para la última Asamblea Nacional ni para ninguna de las anteriores. ¿Y cuál es la importancia de esa ley? Para nuestra audiencia que nos está escuchando, pregúntele a su candidato, ahora que están en redes sociales, que están tan abiertos a conversar con la ciudadanía, pregúntele cuál va a ser su posición frente a esta normativa que va a ayudar muchísimo para enfrentar, por ejemplo, cosas como el fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque organiza a todas las instituciones que tienen algo que ver en la reacción ante un fenómeno, ante una emergencia que se pueda producir. Por ejemplo, una emergencia por la inminencia del clima, del tiempo, por estos fenómenos naturales que nos azotan y nos afectan en esta región. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su posición? Si no tiene una respuesta, no vote por él, porque no está preocupado de los temas que realmente importan e interesan y sirven a los ecuatorianos. Pero gracias, Mauricio, gracias por el análisis, las recomendaciones que los ciudadanos tienen que tomar en cuenta para poder ejercer hoy más que nunca el poder del voto. Tiene un poder enorme, valga la redundancia. Gracias y que tenga un buen día. Gracias, Janet, un buen día para ti y para nuestra audiencia.